Reciban todos un cordial saludo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y los invito a orar, amados. Vamos a orar, vamos a ponernos en comunión con el Señor. Padre amado, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Señor Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestras ofensas, nuestros pecados, Señor. Límpianos, Señor, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda transgresión. Borra, Señor, nuestras rebeliones. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, que todos salgamos edificados, Señor, renovados en el conocimiento de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y hablan su Biblia, mis amados, en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. Juan, capítulo 1, verso 18. ¿Dan amén? Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Pueden sentarse, mis amados. La base doctrinal del cristianismo es Cristo. Nuestra fe está basada en Cristo. Nuestra fe está basada en que Él es nuestro Salvador. Nuestra fe está basada en que necesitamos tener siempre un Salvador. Necesitamos comprender, para que nuestra fe se cimente, de que el hombre es un transgresor, de que el hombre es pecador y que el hombre necesita siempre un Dios perdonador, un Dios que ha venido para salvar lo que se había perdido. Y Él va a la cruz para pagar nuestras deudas. Ahora bien, amados, el título del mensaje se llama: ¿es realmente Jesús Dios? Exalta un poco el título porque desde la antigüedad, desde que Jesucristo estuvo en la tierra, después de que Él ascendió a los cielos, se escribieron 3 evangelios: el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Pero eso ocurrió, amados, de una forma en que todos los evangelios hablan de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, amados, imagínese usted cómo la mente y la memoria se desvanecen al pasar el tiempo. Y habían pasado se calcula entre 50 a 70 años cuando el apóstol Juan escribe el 4.º evangelio. ¿Por qué? ¿Para qué? Si los otros evangelios decían lo mismo. Porque son sinópticos, son prácticamente muy similares. Es como decir el mismo acto con un fotógrafo de un lado y otro fotógrafo de otro lado, por decirlo de una manera, para poder connotar cómo se escribieron los evangelios. Sin embargo, el uno vio de un ángulo, el otro vio de otro ángulo. Y cuando usted ve y lee todo el Evangelio de Juan, al final dice: y esto se ha escrito para que creáis. ¿Por qué, amados? Porque desde que
Hace 2000 años los falsos maestros se introdujeron de inmediato en la iglesia para negar que Jesucristo es Dios. El enemigo ha atacado a la iglesia desde adentro para dividir y para diluir la fe de muchas personas. Imagínese usted si alguien logra convencerle a usted de que Jesucristo no es Dios. Entonces, usted está perdido. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, para que todo aquel que en Él crea. Entonces, el verso siguiente dice, y el que no cree desde ya ha sido condenado. Entonces, la condenación está allí, amados, para aquellos que no creen. Y el enemigo se ha infiltrado en las iglesias desde hace 2000 años para distorsionar la fe. Si usted no tiene claro bien quién es Jesucristo para usted, entonces su fe está en tela de duda y su salvación también. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el apóstol Juan recapitula las cosas. Por eso cuando usted ve el Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne, dicen algunas versiones. Otras versiones dicen, y el Verbo se hizo hombre, hablando de la entrada de Jesucristo aquí a la tierra. Entonces, cuando usted ve el nacimiento de Jesús, previo al nacimiento, un ángel se le presenta a María y le dice, y así le llamarás. Le llamarás Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús significa Salvador, el que vino a salvar a su pueblo. Pero Jesús, amados, es una partícula o tiene una raíz de lo que es Josué. Y Josué significa Jehová salva. Entonces, cuando empezamos a ver la Biblia y a estudiarla un poquito a profundidad, tenemos que darnos cuenta que si hacemos una ecuación, ponemos una parte de la ecuación en un lado y otra parte en otro lado, significa que hay un signo igual para que sea una ecuación, ¿no? Entonces podemos decir Jehová igual a Jesús. Y por la palabra se los voy a ir dando para que ustedes puedan ver todas las cosas que están escritas, que a veces las leemos, pero cuando no estamos tratando de profundizar en el tema, se nos puede pasar por alto, y eso nos hace superficializar nuestro estudio y como que no hubiera leído nada. Y es necesario, amados, que nos demos cuenta quién es Jesús, cuándo aparece Jesús, de qué forma aparece Jesús, cómo se presenta Jesús, para que podamos entender, amados, la raíz del asunto y para que comprendamos el propósito de los falsos maestros trayendo enseñanzas falsas, porque unos dijeron Jesús no es Dios, otros dijeron Jesús no es humano, otros dijeron que Jesús
es el Hijo de Dios, pero como creación. Y Jesús no es creación, Jesús es creador. Entonces, si usted ve y recapitula lo que dice el apóstol Juan, el verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios, y el verbo se hizo carne. Y ustedes vean que el verbo se repite y termina siendo el verbo Jesucristo, y el verbo es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el pan de vida, y el pan de vida es Jesucristo. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná y todos murieron, pero los que comen mi carne y mi sangre, ellos tendrán vida eterna. Entonces tenemos que ver, amados, cuando nos introducimos a la cristología, nos damos cuenta que Jesucristo está en el Antiguo Testamento, hace sus apariciones y es algo muy especial, muy motivante, emocionante, que tenemos que ver. Si usted ve en el Salmo 110, vea el Salmo 110, en el verso 1, David escribe algo especial, amados, algo muy hermoso. ¿Ya lo tiene ahí? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate hasta que ponga por enemigo, por estrado a tus enemigos. ¿Lo encontraron? ¿Cuál es el Señor del Señor? Dijo Jehová a mi Señor, siéntate hasta que ponga por enemigo a tus estrados. ¿Quién es el Señor de David? Se da cuenta que David en el espíritu reconocía ya un Salvador, que es Jesús. Dijo Jehová a mi Señor, siéntate hasta que ponga por enemigo, por estrado a tus enemigos. Entonces, ahí vamos viendo, amados, ya algo de luz de quién es el Salvador de David. Tenemos que analizar cómo se escriben las cosas, y quiero que veamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, para irnos introduciendo al Antiguo Testamento. En Juan 8, te dirá, Juan no es el Antiguo Testamento. No, pero es que de aquí nos vamos hasta el Génesis. Juan 8, verso 34. ¿Ya tienen ahí, amados? Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, un padre tenemos que es Dios.
Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Y de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que de vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, la existencia de Cristo, amados, es antes de todos los tiempos. Aquí Él les da una enseñanza a los judíos, que eran los que lo perseguían, porque se había arraigado la mentira en los fariseos, en los judíos. La misma iglesia, amados, estaba renuente a creer que Jesucristo vino para salvar, que Jesucristo era Dios. Imagínense ustedes, amados, cómo será de ofensivo el no creer en Cristo, después de que Él vino y sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos, daba vista al ciego, sanaba a los leprosos, hizo que el agua se convirtiera en vino, multiplicó los peces y los panes, hizo que la tormenta en el mar enmudeciera, reprendió los vientos, levantó a Lázaro de la tumba, le dio una orden desde afuera, le dijo: Lázaro, levántate, ven fuera. Y si ustedes ven todas las problemáticas que el hombre pueda tener, desde la falta de sustento, desde la falta de provisión que puede tener un matrimonio, porque le faltaba el vino para su primer evento, que era su fiesta de matrimonio. Allí Jesús, siendo el proveedor y dando el aval al matrimonio. Segundo, sanando toda enfermedad. Tercero, dando el pan, multiplicándolo con 3 panes y 2 pececillos, alimentando una multitud, levantando a los muertos, reprendiendo toda tormenta, toda tempestad que representan los problemas que el hombre pueda tener. Y
cerrando con broche de oro, amados, para que se viera la magnitud del tamaño de Jesucristo venciendo la muerte, algo que nadie lo había podido hacer. Sin embargo, toda una nación no quiso creer en lo que habían visto. Nicodemo vino y dijo: Señor, sabemos que nadie puede hacer las obras que tú has hecho si Dios no está con él. Y lo que hizo Jesús era extraordinario. Sin embargo, ellos no quisieron aceptar. Y la base del cristianismo es Cristo. Entonces, si les dio tantas señales y ellos no pudieron creer, entonces desde allí la iglesia, amados, estuvo siempre con gente escéptica, incrédula, renuentes, apáticos, agnósticos, que no reconocían la deidad, la santidad de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, en el libro de Filipenses, en el libro de Gálatas, enfatiza quién es Jesucristo. En el libro de Romanos, en capítulo 9, dice: y Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Y la guerra continúa. Usted ve a todas las naciones musulmanas. Para ellos es Alá. Para ellos es Mahoma. Entonces nos damos cuenta, amados, que hay una distorsión, porque el enemigo ha sembrado la mentira en naciones, en nacionalidades enteras, para que no vean la luz del evangelio. Y nuestra fe está basada justamente en la persona de Cristo Jesús, y no como el Hijo de Dios creado, sino como el creador de todas las cosas, el que todo lo sostiene, el que todo lo hace, el que hizo el firmamento, todas las cosas, amados. Si usted ve el libro de Colosenses, dice: todo fue creado por Él, para Él y por Él y en Él, y todas las cosas subsisten en Él por el poder de su palabra. Su respiración está allí porque Él lo sostiene, mi amado. Entonces tenemos que ver cómo el enemigo ha querido dañar la fe de la humanidad entera para que no sea salva. Usted ve al enemigo consciente de que la raza humana se pierde en el Génesis, y ha trabajado por miles de años para dañar la fe de muchos. En el Antiguo Testamento también se distorsionó la fe de muchísimos, y eso lo vamos a ver ahora. Veamos en el libro de Zacarías, capítulo 12, y vamos a hacer un cuadro comparativo entre Zacarías 12, verso 10. Présteme atención, amados, porque si no, no va a entender. Zacarías 12, verso 10. ¿Ya tienen ahí? Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose
por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién está hablando allí, amados? ¿De quién es la profecía? Ve al verso 1 de Zacarías. Dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: y aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y saltemos al verso 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces ustedes vean, amados, ¿quién es el que empieza a dar la profecía? Es Jehová. Y dice: me traspasarán a mí. ¿A quién traspasaron? ¿A Jehová o a Jesús? Entonces, volvamos a la explicación inicial. El nombre de Jesús es una partícula, es una parte de Josué. Y Josué significa Jehová salva. Cuando usted, no es que Josué, sino que el nombre de Josué, pero Josué significa Jehová salva. ¿Y quién es traspasado aquí? ¿Quién está hablando en primera persona? En el verso 1 dice: Jehová da profecía. Revise nuevamente el verso 1, dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Entonces vienen todas estas profecías, y en el 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahora vayamos, hermanos, al libro de Juan. En el verso 19. Juan 19, verso 36 y 37. Miren quién es el traspasado. Juan 19, 36, 37. Dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Entonces usted vea que es Jesús el traspasado, pero la profecía dice: y me traspasaron a mí, hablando Jehová en primera persona. Entonces, como les dije, Jehová es igual a Jesús, es el mismo. ¿Qué es lo que les trato de decir, amados? En el primer texto que leímos, leamos el primer texto. ¿Se acuerdan cuál fue el primer texto? Juan 1:18. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Jesús, el que da a conocer al Padre. Pero usted no ve al Padre en ninguna parte, excepto en algunos puntos muy puntuales del Antiguo Testamento. Al que vemos es a Cristo Jesús. Lo vemos a Cristo hablando con Abraham,
en el Génesis, hablando con Moisés, dándole las tablas de los mandamientos. Lo vemos a Cristo Jesús como el sumo sacerdote de Israel mismo, y esto es algo que tenemos que empezarlo a analizar para que podamos entender. ¿Quién caminó con Enoc? Dice, y Dios caminó con Enoc. Pero la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿quién caminó con Enoc? Era Jesús. Él caminó con Enoc. Él caminó con Adán. No era el Dios Padre, Jesús en el huerto del Edén. Ya lo vamos a ver de otra forma. Vayamos a Isaías, verso 6. Perdón, Isaías capítulo 6, verso 10. Dice el texto: lo perdí. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Por qué, amados? Porque el pueblo de Israel había endurecido su corazón, no había abierto su corazón a la palabra de Dios. Reiteradas veces habían hecho enojar a Dios, y entonces Dios determinó engrosar el corazón de ellos, porque ellos se habían puesto como un pueblo rebelde, y Dios tuvo que hacer algo contra ellos para que por medio de la ceguera de ellos, por medio de su corazón engrosado, todos nosotros los gentiles entremos al plan de salvación de Dios. De esta forma, amados, podemos ver que Dios tiene algunas cosas que nos llaman la atención. Vayamos a ver en Amos 4, verso 11. En Amos vemos que allí interviene Jehová Dios, el Dios Padre, de una forma especial. Amos capítulo 4. Cuando se trata de pueblos impíos, interviene el Padre. Cuando se trata del pueblo de Israel, interviene Cristo Jesús. Ya lo vamos a ver. Amos 4, verso 11. ¿Ya tienen? Dice: os trastorné como cuando Dios, lea bien, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del cielo, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Quién habló primero? Como cuando Dios trastornó, y después habla de Jehová. ¿Por qué pone allí el nombre de Jehová y primero el nombre de Dios? Porque el Dios Padre allí está identificado como Dios, pero Jesús está identificado como Jehová, y
Dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Vayamos a Deuteronomio 9:10. Amén. ¿Lo tienen todos? Y dice, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según las palabras, todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Ustedes vean, amados, que este juego de palabras dice, y me dio Jehová las 2 piedras escritas con el dedo de Dios. O sea, el mediador, que es Cristo, Jehová, entrega las tablas a Moisés, pero las tablas habían sido escritas por Dios. Si me captan, dice, y me dio Jehová, o sea, póngale ahí la palabra Jesús, las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, o sea, por el Dios Padre, y ellas estaban escritas según las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. ¿Quién hablaba en medio del monte? Era Cristo, Jesús. ¿Quién escribió las tablas? El dedo de Dios, el Dios Padre. ¿Y quién entregó? Jehová. Entonces vemos que si no hubiera tanto mención de Jehová, Dios y Jehová. Entonces siempre está un mediador. Veamos Génesis 19, verso 24. Y aquí usted se va a quedar más sorprendido. Génesis 19, 24. Amén. ¿Ya tienen todo? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. ¿Quién es Jehová? ¿Y quién es Jehová? O sea, 2 veces. O sea, quien trae y ejecuta el juicio es Cristo. Y quien envió fue de parte del Dios Padre. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. ¿Sí lo comprendieron? O sea, ¿no lo comprenden? Claro, la acción la hace el Hijo de parte del Padre. ¿Entienden? Entonces vemos que cuando se menciona de esta manera, estamos viendo 2 figuras, amados. Es Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Vamos a continuar con este estudio sobre Cristo Jesús desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y para terminar, Hebreos 9:15, amados. Dice, siempre Cristo como mediador. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre.
Pero Hebreos 9:15 dice, ¿ya tienen ahí? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quién escribió los dos pactos? Lea bien. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Y quién escribió el pacto anterior? El mismo. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es que en el segundo pacto interviene la muerte de Cristo. En el primer pacto no hubo muerte de Cristo, solo hizo el pacto. Por eso ese pacto necesitaba renovarse, hacerse un pacto diferente, un pacto que interviniera la muerte para que se cumpliera la demanda del Dios Padre, que era que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué, amados? Cristo Jesús es Dios, porque si no fuera Dios, no pudiera salvarnos. ¿Y por qué Cristo es hombre? Porque así como entró el pecado por un hombre, tenía que salir por otro hombre. El primer Adán pecó y con él todos mueren. El segundo pecado trae vida eterna. Entonces, es Cristo, amados. Siempre Cristo. En todas partes. Cristo, amados. Y no estoy hablando de Cristo solo. Y no estoy diciendo que no hay Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Espíritu Santo. Sino que son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. No sé si me comprenden, amados. No estoy diciendo que Dios Padre es uno, que Cristo es otro y que el Espíritu Santo es otro. Los tres son un solo Dios verdadero. Son tres personas. Sí, porque los unitarios dicen Jesús solo. Y no hay Jehová, no hay Espíritu Santo, solo Jesús. Y no es así, amados. Por eso, todo esto ya se dijo desde hace mucho tiempo, cuando aparecieron las falsas doctrinas en la iglesia primitiva. Por eso es que el apóstol Juan vuelve a decir: todo aquel que cree en Cristo, ese ha vencido al mundo. Porque solamente cuando usted cree en Cristo es que usted es justo. Y el justo por la fe vivirá. Si usted no tiene a Cristo, no es justificado. Entonces no puede ser. Pablo escribe: en Cristo Jesús somos más que vencedores. Es fundamental, amados, la doctrina cristiana tiene que estar basada en Cristo, no puede ser nada más. Es Él, el Dios creador, es Él, el sacerdote eterno, es Él, el redentor, es Él, la ofrenda, es Él, el sacrificio, amados. Por eso Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son palabras que consolidan la fe, amados, porque acuérdense lo que les dije hace un momento: el que convierte el agua en vino, el que sana las enfermedades, el que trae aliento al cansado, el que verdaderamente hace que las tormentas enmudezcan, el que soluciona el problema de la muerte. ¿Ha escuchado ese dicho de aquí en la tierra que dice: para todo hay solución, menos para la muerte? Pero no, para todo hay solución.
y ese se llama Cristo Jesús. Cristo es el fin de toda controversia, porque Él es el que trae la paz, amados. Él es el que unifica, Él es el que santifica, Él es el que produce sosiego en el corazón de las personas cuando verdaderamente nosotros creemos en Cristo, amados. Somos salvos. Y como Él dijo, buscad el reino de los cielos y su justicia primeramente, y el resto vendrá por añadidura. Significa, amados, que cuando usted tiene a Cristo, lo tiene todo, amado, lo tiene todo. Lo que pasa es que nuestra fe a veces no está bien cimentada, y nuestros elementos que dan la convicción a nuestra fe, muchas veces lo decimos, no, es que la fe es ciega. No, la fe no es ciega. La fe discierne la palabra, y la fe está basada en la palabra y en las promesas de Dios. Y vuelvo a decirle, el justo por la fe vivirá, porque usted está basado en lo que dice Dios. Jesucristo es el Dios de la palabra. El Dios de la Biblia es Cristo. Él es el que es el maestro, amados, el que enseña, el que nos da verdaderamente esa fortaleza, amados. Una persona sin Cristo está sola totalmente, amados. Cuando usted tiene a Cristo, tiene al Padre, tiene al Hijo, tiene al Espíritu Santo, está seguro que pase lo que pase, como dice el salmista David, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Póngase de pie. Señor, solamente tú eres Dios. No hay otro como tú, Señor. Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo se hizo Dios. Padre, sabemos que tú eres nuestro Dios, Señor y Salvador de todas las cosas. En ti ponemos nuestra mirada, en ti ponemos nuestra esperanza. Tú eres, Señor, la base de nuestra fe. Señor, declaramos, Señor, que tú tienes control de todas las cosas, Señor, Padre. Señor, los que te miran no son avergonzados, Señor. Los que te miran son alumbrados, Señor. Los que te miran son llenos de sabiduría y conocimiento, Señor. Los que te miran tienen paz, Señor. Los que se allegan a ti, Señor, pueden disfrutar de la grosura y meollo, Señor, de tu palabra. Tu palabra, Señor, es la que alimenta y sostiene nuestras vidas. Tu palabra es la que hace, Señor, Padre, que nosotros podamos ser edificados, que podamos ser restaurados, que podamos ser santificados, que podamos ser limpiados por tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús.